Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este Córdoba de cerca, en esta casa en 7TV Córdoba. En el programa de hoy vamos a comenzar hablando de un tema preocupante, un tema alarmante y que está teniendo graves consecuencias en la sociedad, y es que en la actualidad se está viendo un incremento de las agresiones sexuales, y aquí parece que el mayor acceso a la pornografía tiene un papel importante en la educación de los niños y los adolescentes. Sobre este tema vamos a hablar con las primeras invitadas que nos acompañan en la tarde de hoy, a quienes les doy la bienvenida. Con nosotros Fátima Maldonado, fisioterapeuta especializada en la rehabilitación del sistema nervioso autónomo. Muy buenas tardes, bienvenida de nuevo por aquí. Buenas tardes, a la que ya empieza a ser tu casa. Muchas gracias. Y hoy viene acompañada de Nuria Ferrer, psiquiatra y sexóloga. Encantada, un placer, bienvenida. Igualmente, muchas gracias. Bueno, creo que es un tema muy importante, un tema que merece merece la pena hablar, sobre todo para concienciar a la población, a los telespectadores que nos están viendo, pero también un tema que hay que tratar con cierto tacto, ¿no?, con cierta delicadeza, y es que vamos a tratar la pornografía. No sé si queréis comenzar un poquito contextualizando, ¿no?, porque pornografía va más allá de lo que es la relación implícita, ¿no? Bueno, yo creo que es una cuestión que está ya normalizada, ¿no?, en general en la sociedad. Quizá la doctora pueda hablarnos más concretamente de esto, ¿no?, pero efectivamente no hablamos solo como hace, pues no sé, 20, 30 años, que habría que ir a buscar esa pornografía en un contenido explícito, que además me acuerdo yo cuando era pequeña en los videoclips, o sea, en los videoclubs, perdón, había una zona específica, y ahora, sin embargo, no solo está al alcance de cualquiera que tenga una pantalla, o sea, no tienes que ir ya a la tienda de revistas, ¿no?, sino que va mucho más allá. O sea, ya la encontramos prácticamente, pues, en los videoclips, en los anuncios, no sé, prácticamente está accesible a cualquiera. Vas por la calle, muchas veces cualquier anuncio que te puedas encontrar ya tiene un contenido implícito, más directo o más indirecto, pero un contenido sexual. Es cierto que mencionabas los videoclubs. Yo recuerdo cuando iba de pequeña y estaba ese rincón que te los veías así como más escondidos, ¿no?, como con vergüenza, y a día a día lo que comentamos, ¿no?, en los videoclips de la música comercial mismamente, en los anuncios publicitarios de una colonia, de un perfume, que ahora en Navidad se empiezan a ver tanto y tienen ese contenido directo o indirecto que tiene un trasfondo sexual. En este sentido, no sé qué opina la doctora Nuria. Sí, o sea, precisamente esa accesibilidad, ese fácil acceso es lo que favorece el que haya un consumo tan precoz y que también haya esa facilidad para la adicción, ¿no? O sea, se habla de las A's de la pornografía, ¿no? La letra A, pues la accesibilidad, eso que es que con una pantalla lo consigues, lo que es asequible, que es totalmente gratuita en un principio, luego ya si quieres ir consumiendo otro tipo de contenido a lo mejor ya tienes que pagar, ¿no?, y hay muchísimo dinero en la industria de la pornografía, y eso es lo que hace también, ¿no?, que tenga esa capacidad de enganche tan grande. Y luego el anonimato, porque antes, justamente como decíais, alguien te veía, ¿no?, tenías que pasar cierta vergüenza si querías pasar a través de la cortinilla del videoclub, pero ahora mismo tú estás en tu casa encerrado y nadie se entera, ¿no? Sí. Y luego incluso están hablando de otras A's, como es la aceptabilidad, es que ya todo el mundo ha normalizado que no pasa nada por consumir pornografía y que pues ya está, ¿no? Es que no queda de otra y es que es lo normal, la han aceptado como una forma de educación sexual. Y luego la última A es la de la agresividad, que claro, el contenido de la pornografía cada vez incluye más actos de violencia que también favorecen ese enganche y esa adicción, ¿no? En este sentido, ¿consideráis que ha cambiado la perspectiva, la manera de ofrecer pornografía? Quiero decir, que al final la pornografía antiguamente sí que se veía como un método de educación, ¿no?, en algún sentido, ¿no? Pero a día de hoy el problema está en la pornografía vista como tal, o en cómo se enfoca, el enfoque que se le da a la pornografía. O sea, hay ahí lo que se está viendo en los estudios es que habíamos pensado, ¿no?, que igual, oye, pues podía ser una forma de educar o de facilitar incluso, ¿no?, que las relaciones sexuales luego fueran, pues oye, más espontáneas, o que incrementaran nuestra imaginación, pero la realidad que nos encontramos es que no es así,
sino que es al revés. La gente normaliza un tipo de conductas cuando la sexualidad es algo muchísimo más rico, más amplio, ¿no? Y entonces al final se genitaliza tanto, ¿no?, la relación sexual, donde continuamente nos estamos enfocando eso, las cámaras se centran eso, en el tamaño de los genitales, en la potencia sexual, ¿no?, en una serie de aspectos muy muy concretos, y se olvida el resto de la persona, ¿no? O sea, donde entra toda la parte emocional, la ternura, el conocimiento de la otra persona, el compartir juntos, ¿no?, tantas cosas. Eso es lo que sería la sexualidad, claro, ¿no?, que es la gran diferencia con la pornografía. Justo. La pornografía es algo simplemente físico y, pues, si hacemos una comparativa, lo material con lo que es lo emocional, y lo que es la sexualidad va más allá, ¿no?, a las emociones y demás, ¿no? Hablemos de riesgos. Los riesgos que tiene la pornografía a día de hoy. Bueno, yo por mi parte, ¿no?, en el campo que yo trabajo, lo que vemos es que como otras sustancias o conductas que generan adicción, al principio, en las primeras fases de una adicción, se produce una activación de la corteza prefrontal, que es esa parte del cerebro que está pues detrás de la frente, ¿no?, que tiene funciones muy importantes como la toma de decisiones, la capacidad de inhibir una conducta que puede ser, pues, inapropiada o que no me puede convenir en un momento, y luego la capacidad de tolerancia a la frustración, entre otras. Tiene también mucho que ver con el estado de ánimo, con segregar ciertos neurotransmisores relacionados con emociones como la alegría, como el placer, que es lo que ocurre cuando yo paso de esa fase, que es una fase más de exposición inicial a aquello que me va a generar la adicción, ¿no?, porque yo de primera doy como picos de dopamina que me genera ese placer, pero llega un momento en el que no tengo que aumentar la ingesta, digamos, tengo que aumentar la cantidad para llegar a producir esa misma emoción o esa misma respuesta. Y a largo plazo lo que se ve en las adicciones, y se ha demostrado también en la adicción a la pornografía, es que esa corteza prefrontal va disminuyendo, o sea, cambia el tamaño y por tanto genera pues riesgos como desarrollar enfermedades a largo plazo, incluso neurológicas, como puede pasar con la adicción a otras drogas, y a corto o medio plazo también trastornos del estado de ánimo, de la salud mental, de manera que los jóvenes, los adolescentes, ya en la edad adulta se nota mucho más, ¿no?, pero ya lo estamos viendo en nuestros jóvenes, que no tenemos capacidad de tolerar la frustración, que además lo sumamos a la adicción a las pantallas, que va muy junto, ¿no? Esa toma de decisiones o de inhibirme una conducta, ¿no? No se ven límites muchas veces, claro, en el comportamiento, ya se permite llegar a un punto porque es lo que hablábamos, si se va normalizando todo esto, también la conducta se va normalizando, y si yo tengo ganas de hacer esto y mi mente me dice, oye, no corresponde, yo pierdo esa capacidad de inhibirme, muchas veces sabiendo que es algo que no quiero hacer, pues tengo más dificultad para frenarme. No sé si me explico. En este sentido, como especialista en rehabilitación del sistema nervioso autónomo, ¿cómo afecta la pornografía al sistema nervioso? Porque creo que lo que viene ahora mismo explicando es la manera en la que afecta, ¿no? Sí, o sea, es esto, básicamente. Llega un momento en el que nuestra producción de esos neurotransmisores se modifica totalmente, de manera que para sentir emociones en una situación normal, pues dejo de producir las cantidades necesarias de serotonina, de dopamina, hay un desajuste, y por tanto pues predispongo pues a un trastorno mental, que eso la doctora nos puede hablar más, ¿no? Pues de depresión o de ansiedad, o ya no sé hasta qué punto hay... Pues, cambia la actitud de la persona y dificulta la manera de comunicarse, ¿no? Quizás en alguna ocasión hemos hablado lo importante que es la comunicación en una relación de pareja, quizás esto puede afectar a esa comunicación también. Claro, porque cuando yo tengo esa adicción de cualquier tipo, ¿no?, pero hablando en este caso, llega un momento en el que mi cerebro lo que necesita es sentirse bien y dejo de priorizar al otro. Y como hemos hablado en otras ocasiones, la comunicación, lo principal en la comunicación es que el primero es el otro. O sea, si yo no escucho al otro, si yo no, de verdad, sin pensar en ya lo que le voy a contestar, claro, sin pensar en cómo me voy a relacionar con él, y escuchar no es solo lo que dice, sino cómo se comporta, las necesidades que tiene. Yo estoy teniendo una conversación y veo que tienes prisa y yo sigo no, o sea, bueno, esa comunicación pasa por, bueno, veo que tienes prisa, podemos hablar en otro momento, ¿no? Cuando tenemos esta serie de adicciones, perdemos esa capacidad
de escuchar al otro, porque el cerebro se centra en el yo necesito satisfacer esta necesidad, porque bajan mis neurotransmisores y entro en el mono, vamos, claro. O sea, que es así, ¿no? En este sentido, ¿cómo afecta? ¿Qué riesgos es los que tiene la pornografía? O sea, justamente, además, esto que comentabais, ¿no? El tema de la comunicación, se normalizan una serie de patrones o de estándares a los que hay que llegar, ¿no? Con lo cual uno tiene una presión de rendimiento de que tiene que estar a la altura de lo que ha consumido, ¿no? En la pornografía, que además es una película, es ficción, donde se puede cortar y volver a empezar sin problema el rodaje, ¿no? Y todo eso predispone a mayores disfunciones sexuales, ¿no? Hay más problemas de erección, hay más problemas por dolor, de vaginismo, ¿no? Por un lado, porque uno cree que tiene que estar a la altura, ¿no? Y por otro lado, bueno, va unido, ¿no? Deja de comunicar, deja de decir lo que a mí me gusta o no me gusta, porque pienso que lo que tendría que gustarme es lo que hemos visto en la pornografía. Claro. Y entonces hay chicas, ¿no? Adolescentes, jóvenes, que ellas mismas se sorprenden diciendo, jo, es que estoy accediendo a una serie, ¿no? De conductas que yo me doy cuenta que no son saludables, que yo como persona feminista no defendería, pero luego me callo y accedo a eso por tal de no perder a la otra persona o porque pienso que voy a ser una rara, ¿no? Si no accedo a según que, aunque me hagan daño, aunque me humillen, ¿no? Me minusvaloren, todo eso va jugando también un papel en mi autoestima, en mi falta de seguridad, porque claro, pongo mi autoestima en que el otro me siga queriendo, entre comillas, claro. ¿No? Porque accedo a ese tipo de conductas, ¿no? Entonces se va enmarañando todo de una forma, ¿no? A día de hoy, ¿consideráis que se le da mayor importancia y que prevalece el sexo en una relación de pareja a cualquier otro aspecto que quizás sea más importante en una relación a la hora de que funcione? Sí, o sea, es verdad justo, ¿no? Lo que también estábamos antes pensando. A lo mejor empiezas una relación y estás midiendo directamente a la persona o estás midiendo la calidad de la relación en función de eso, de cómo nos desarrollamos en una relación sexual, pero además focalizándonos solamente en la parte más de placer puro y duro, ¿no? De genitalidad pura y dura. Entonces, todo eso al final desfocaliza, ¿no? Del resto de la persona, o sea, de ver a la persona como un todo, de, oye, interesarme por su historia, por sus experiencias, claro. Por su forma de ser, de conocerla bien, justo, ¿no? Y aquí porque cuando a lo mejor falla un aspecto en la relación, llámese la confianza o la falta de deseo, siempre se ve reflejado en las relaciones sexuales. Porque las relaciones sexuales tienen un poder muy grande, ¿no? Una potencia muy grande, al final pensad que están, o sea, digo que así en el origen, ¿no? La sexualidad está pensada para mantener a la especie, ¿no? Para la reproducción, entonces tiene esa capacidad, ¿no? De justamente, precisamente, de generar ese placer tan grande y a la vez esa conexión tan importante entre las personas, porque es importante que siga habiendo relaciones sexuales, ¿no? Entonces, claro, esa potencia tan grande que tiene hace que muchas veces se derive el foco de la relación ¿no? entre las personas, pues solamente hasta a ese aspecto porque, bueno, pues porque coge más o porque engancha más, ¿no? Y ahí es cuando la relación ya empieza a tambalearse de verdad en muchos casos. Claro. Hablemos decíamos, ¿no? los riesgos que tiene la pornografía y sobre todo en la población, llamémoslo ya infantil, porque recientemente salieron estudios de que en la actualidad se consume pornografía a partir de los 12 años, creo que era. Sí. O sea, la media se pone en los 11 años, la media, o sea que hay gente que empieza antes. Incluso hay uno de los últimos estudios en España dice que el inicio de consumo está en los 8 años, lo cual es una barbaridad. Yo creo que los padres no son conscientes del riesgo que hay cuando dejan pantallas a sus hijos y está muy normalizado eso, regalar el móvil. Yo continuamente en consulta, además es que siempre lo asocian a hace la comunión, le regalamos el móvil y yo, pero es que no está preparado este regalo, niño. El móvil, una tablet. Totalmente, sí. Cuando antes era balones de fútbol, muñecas, claro. La Play, unas malas, pero sí. Y yo creo que aquí una cosa que no somos muchas veces conscientes o que los padres pueden no darse cuenta es, oye, ¿cómo mi hijo accede? Y puede ser una cosa tan sencilla. Escuchaba un caso de una psiquiatra que lo compartía en redes, ¿no? Como que el niño escuchaba una palabra en el recreo y coge el móvil de papá o mi móvil y lo busco en Google y entonces pues aparecen imágenes, claro. Y ahí es donde empieza, o sea que estamos hablando de que la protección
nos la estamos saltando por todos lados, ¿no? Desde el ámbito escolar hasta el poner ese límite al acceso, como decía la doctora Nuria. O sea, yo creo que ahí estamos cometiendo como una violación de los derechos del niño, ¿no? Sí. Porque no tenemos ahora mismo una regulación para proteger a los niños del acceso a ese contenido, ¿no? O sea, hay padres a lo mejor que intentan poner filtros, bueno, y están ahí pendientes, ¿no? Pero aún y así, a nivel de sociedad no hay ese filtro a día de hoy, ¿no? Control, claro. Y claro, el niño, cuando, o sea, yo lo que me encuentro luego en consulta, cuando ya vienen un poquito más mayores, porque de normal no lo cuentan, el niño lo que se encuentra es con una mezcla de emociones muy intensa, porque por un lado tiene curiosidad y quiere ver más, pero a la vez le genera cierto asco lo que ha visto, ¿no? Le incomoda, le da vergüenza, con lo cual no pide ayuda, a la vez se siente culpable, pero tiene más deseo de buscar más porque me pica la curiosidad. Entonces, una especie de bucle, ¿no? Y a lo mejor pasan 5, 6, 7 años hasta que pues ya ha desarrollado una adicción o tiene otro tipo de problemas o ha aprendido a gestionar su malestar a través del consumo de pornografía, y entonces ya piden ayuda porque, ¿qué está pasando aquí? Hay un descenso en el rendimiento académico, el niño está más aislado, está más encerrado en su habitación, ¿no? Pero claro, ya muchas veces que se ha ido, ¿no?, desarrollando todo ese patrón. Hablemos del riesgo de adicción, porque además de esa accesibilidad es que cada vez hay muchísimas más plataformas en lo que es los buscadores de internet hay muchísimas plataformas, cada vez son muchísimos jóvenes los que además ganan dinero a través de esas plataformas vendiendo pues de alguna manera su sexualidad, ¿no? O sea que ya estamos en una generación en la que la manera de ganar dinero fácil es vendiéndote de esa forma, sí. Y ya pues esto también llega a los más pequeños que, como decíamos, consumen pornografía desde los 8 años, lo cual se está formando el conocimiento del niño, se está formando lo que es todo cómo será el día de mañana en una educación pues que poco beneficios le va a traer, ¿no? Claro. Yo, una cosa que me parece básica ahí, o sea, cómo llega un adolescente o un adulto joven a plantearse, ¿no?, vender su sexualidad. Y ahí tiene mucho que ver lo que decía la doctora. Si yo desde muy pequeño he tenido esta exposición gradual y gran parte de la información sobre la que yo he construido mi realidad desde chiquito está asociada a la visión de la pornografía, va a llegar un momento en el que pues no me va, esa inhibición, ¿no?, de mi corteza prefrontal, ese verlo como algo malo, no se va a activar, ¿no? Y es como, bueno, pues un punto más y aparte pues lo puedo monetizar porque, como decía ella, pues algo que también se está normalizando, ¿no? Y aquí para mí es importante porque para llegar a dar ese paso, como otros pasos como el llegar a agredir a una persona sexualmente, todas las violaciones que se están pues perpetuando y demás, ¿no? Para eso tú tienes que tener a un cierto nivel, no estar bien, ¿no?, tener un trastorno ya de salud mental avanzado. Entonces, mientras más temprano empieza a haber esta exposición a la pornografía y mayor es su cantidad de consumo, más temprano se altera el desarrollo cerebral y más problemas va a dar a largo plazo. O sea, esto es comparable con la droga, va a tener mucho más daño. El efecto de una droga, si el niño la empieza a consumir desde pequeño, que si la empieza a consumir con 40 o con 30 años, si va a hacerle daño a nivel neurológico, a nivel de salud mental, pero si empiezo desde pequeño me va a limitar mucho más en el desarrollo. Cuando se está formando su cerebro de alguna manera, claro, está recibiendo una información, una adicción, que al final lo que le crea es un trastorno mental. Aquí también tiene un papel que decíamos antes, la educación en la familia, en la sociedad. Podemos tener el control quizás en la familia, que a día de hoy los mayores quizás no tienen tanto control, ¿no? Pero ya lo que es externo a nosotros, como es la calle, eso no podemos controlarlo. Pero es que además tenemos el papel que juegan las redes sociales, porque puede ser que a día de hoy sí se consuma pornografía a partir de los 8 años, pero antiguamente no, claro. O sea, hace 10 años no. Entonces esa generación que hace 10 años tenía 8 años o más, como a día de hoy también tienen esa perspectiva de la pornografía. Y creo que ahí es las redes sociales también lo que influye, ¿no? Totalmente.
O sea, yo creo, bueno, una cosa de lo que has dicho antes, ¿no? Que la familia juega un papel muy importante y al final el normalizar hablar de sexualidad en casa ayuda a que el niño o el adolescente sepa que en casa puede hablar de estos temas, ¿no? Y que no nos escandalizamos, porque si no, claro, cuando él se encuentra con este contenido, hemos dicho antes, le da vergüenza, le incomoda y no se va a atrever a preguntar, ¿no? Claro, unos padres que están presentes, que se van dando cuenta de que, uy, hoy viene con una cara más rara, parece que, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Y cuando el niño puede preguntar o el adolescente pregunta, podemos resolver sus dudas o podemos decirle, mira, no lo sé, pero me voy a enterar y ¿no? Yo quiero aprender contigo, ¿no? Quiero ir ayudándote. Entonces, eso es muy importante, ¿no? No delegar el papel de la familia, ¿no? En otras personas. Y luego, por otro lado, lo que dices de las redes sociales, ¿no? Eso, estamos hipersexualizados continuamente, lo decía antes Fátima, ¿no? Por todos lados, en las marquesinas de la calle, en cualquier sitio, ¿no? Y ya eso cualquier niño tiene acceso continuamente y lo está viendo, ¿no? Entonces, yo lo que me he encontrado también en consulta es con mucha probabilidad el tema del sexting, ¿no? El cómo se difunden imágenes sobre tema sexual de uno mismo, ¿no? Donde yo me expongo, a veces puede ser a cambio de dinero, pero a veces no, simplemente buscando esa aceptación, ¿no? Y ese sentirme valorado, valorada. O sea, veo que otro chico de mi edad, pero estamos hablando de, yo estoy pensando en niños de 11, 12 años, ¿no? Me pide ese tipo de contenido y yo acabo mandándolo por no sentirme fuera del grupo, porque a lo mejor me amenaza y me dice, ¿no? Que luego en clase me va a hacer el vacío, o en el peor de los casos amenazas más graves, como yo me he encontrado, ¿no? Oye, que esto es real, ¿no? Una paciente que tenía 11 años y había recibido un mensaje de que vamos a matar a tu familia si no nos mandas, ¿no? Y luego se enteraron que era otro chico de su clase el que estaba jugando con eso, ¿no? Claro, ella ya había difundido esa imagen y esa imagen ya no tiene luego un fin, ¿no? O sea, ya se va pasando. Ya se va divulgando por ahí. Y ya te, bueno, pues eso, te mueres de vergüenza porque no sabes hasta dónde ha podido llegar, ¿no? Luego están los adolescentes reivindicativos que dicen, no, es que yo puedo subir el contenido que yo quiera, si yo quiero subir en braga, en calzoncillos, es que puedo hacerlo libremente porque tú no tienes derecho a comentar. Ya, pero te estás exponiendo. Claro, o sea, tú no sabes de las alguna manera estás mostrando tu consecuencias. cuerpo que, oye, guárdatelo para ti, tú te miras al espejo, ¿no? Claro. Que Y, ya y a lo también- mejor en un tiempo te arrepientes, ¿no? De haber Claro, colgado claro. ahí esa foto y ahora va pasando el tiempo y de repente se la encuentran otras personas que conozco en otro momento vital o cuando estoy haciendo una entrevista de trabajo, ¿no? Claro, es que ya de por sí, ¿no? El adolescente tiene cierta inmadurez y tiene esa dificultad por esa corteza prefrontal que está todavía, ¿no? en pleno proceso de maduración. Tiene esa dificultad para ver las cosas a medio y largo plazo. Claro. Eso es propio de la adolescencia. Entonces, yo pienso que lo que hago hoy no tiene consecuencias y no va a pasar nada. Sí que ¿no? las tiene. Totalmente. Hay vídeos por ahí de personas que luego cuando vamos a una entrevista dicen, pero si tú en 2013 criticaste a mi empresa, dice tu madre mía, para lo que dan las redes sociales. sí. Y cuando existía Twenty y todo eso, pues todo queda guardado. Todo queda. La hemeroteca. La hemeroteca totalmente. Aquí hablemos porque se dice que en España vamos muy atrasados con respecto a otros países. En este sentido, en la pornografía también. Por desgracia somos líderes en consumo de pornografía, ¿eh? O sea, no sé si detrás de Estados Unidos y algún que otro país va España. Es una barbaridad el consumo. Entonces vamos retrasados en tema de educación sexual, Claro. de verdad, educación de verdad sana, ¿no? Claro, hacía esta Integral. pregunta porque si, como decía, no somos líderes a la hora de consumir pornografía, quizás vamos retrasados en lo que es la educación. Porque la pornografía en otros países sí se ofrece de manera correcta, sí hay una correcta educación y sí que es cierto que la pornografía en otros países se utiliza como la herramienta para educar en sexualidad. O sea, por un lado hay países como Reino Unido que en su momento ya pusieron una especie de control para evitar que los menores de edad tuvieran acceso a la pornografía, ¿no? Y entonces tú te tenías que dar de alta en un sistema donde tenías que ir presencialmente para demostrar que eras mayor de edad y a partir de ahí tú ya tenías unas claves con las que tú podías consumir, ¿no? Pero un niño no podía acceder, ¿no? Con lo cual ahí al menos ya se estaba poniendo un freno, que aquí todavía no se ha conseguido, ¿no? Y luego lo que comentabas, ¿no? De la educación sexual es que nos tenemos que replantear, ¿no? De qué forma queremos educar en sexualidad, ¿no? O sea, de qué forma, pues ya desde muy pequeñitos queremos educar en ese respeto, en esa capacidad de comunicación, de asertividad, de conocer bien el propio cuerpo, de acogerse, ¿no? Pero no una educación sexual a lo mejor basada eso, en un placer solamente o en un, ¿no?
o simplemente en estar continuamente pendientes de los riesgos pues eso, de contraer enfermedades de transmisión sexual o de los riesgos de un posible embarazo, pero nos perdemos, ¿no?, a hablar de, como dice un compañero mío y amigo, ¿no?, de esa mesa redonda de la sexualidad donde hay bastantes caballeros, ¿no?, que entran en juego. Entonces hay pues ese caballero que se encarga más de la parte biológica, ¿no?, y que es importante, pero una biología completa, entendiendo también los ciclos de la mujer, la riqueza que tiene, ¿no?, pues eso, toda la parte emocional de la mujer porque tiene esos cambios hormonales, cómo funciona el cuerpo de la mujer, cómo funciona el cuerpo del varón, ¿no? O sea, pero el cuerpo en su totalidad y el cerebro y todo eso. Otro caballero se encarga más de la parte emocional, de todas las emociones, de los sentimientos, ¿no?, cómo entra también todo eso en juego. Otra parte más racional, pues porque nos estamos también conociendo, porque entra en juego mis valores, lo que, ¿no?, los pensamientos que yo tengo acerca de la sexualidad, mis vivencias previas, lo que yo he ido aprendiendo, ¿no? Otra parte más cultural, social, no se vive igual la sexualidad aquí que en África, ¿no? Entonces, pues también, ¿no?, tener ahí pensamiento crítico de lo que yo quiero, lo que me parece que es saludable o no, a pesar de lo que yo he visto. Otra parte también como más espiritual, ¿no?, porque hay una trascendencia en la sexualidad donde yo, o sea, no solamente es de la parte religiosa, sino desde una parte de que va más allá de mí, que hay luego esa parte de trascendencia porque impacto en la otra persona, porque a lo mejor de ahí también puede derivar un embarazo, puede derivar un hijo, no sé, ¿no? Entonces, como contemplar esa mesa redonda y cómo entran todos los caballeros en juego. Claro. Sí, sí. Hay muchos ponentes en esa mesa redonda. Decía acerca de los cambios hormonales de las mujeres, pero que los hombres también tienen cambios hormonales. Lo que pasa que a nosotras se nos refleja y se nos manifiesta y a ellos, pero el carácter y demás también les cambia, o sea sí, que... Sí, eso por supuesto. Hablemos ya para ir terminando porque nos estamos extendiendo y ya nos hemos pasado de tiempo, pero sí que es cierto que merece la pena. La importancia, rápidamente, ¿vale?, la importancia de la prevención y qué se puede hacer en el caso de darte cuenta, ¿no?, de que un joven, un adolescente, un niño o una persona más mayor pues tiene un problema o ya no pueda ser grave o algo que se perciba que digas tú, igual merece la pena acudir a un profesional, ¿no? Entonces, prevención y en el caso de conocer a alguien que tenga este problema. Pues yo diría que la primera prevención está en la educación de los adultos, no solo de los padres, de los educadores, de todos, y educación y actualización, el estar pendiente de todas estas cosas, ¿no? Muchos padres no son conscientes de todo esto que estamos hablando, no se dan cuenta del potencial riesgo que tiene para sus hijos, pues eso, que vamos, lo dejamos con los abuelos o con los primos, o yo le doy un móvil y puede el niño acceder a cualquier cosa, ¿no?, que no sé qué móvil le doy, si tiene un filtro o no tiene un filtro, en fin. Luego, por otro lado, el saber en qué círculo, ¿no?, lo voy a exponer al niño, pues si lo voy a apuntar a la clase de X, ¿no?, pues qué asociación puede haber. Muchas veces lo veo, ¿no?, en los gimnasios, ves, lleva un niño, a lo mejor ayudo con 5 años y son cosas, pues ya está, que tienes que tener cuidado, qué perfil, ¿no?, de qué otras actividades se hacen en un espacio o en otro espacio en general, ¿no? Y ahí también le dejaré a Nuria que cuente más desde su experiencia. Y luego yo creo que la parte quizá que trabajamos aquí es el hablar mucho con los niños, el darles ese espacio de acompañarlos, lo que decía Nuria, no generar una vergüenza, un tabú sobre estos temas. Que sea un tema normal de hablar en total confianza. Efectivamente, darles ese espacio. Y ahora ya si yo me encuentro que tengo este problema o que mi hijo tiene este problema, mi adolescente, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues buscar ayuda profesional, seguir actualizándome. Y por un lado, pues trabajar esa parte más psicoemocional, pues de mano de un especialista, de un psiquiatra, un psicólogo, un sexólogo, y el daño que eso esté generando a nivel biológico, a nivel neurológico, que tiene que ver con la conducta, pues también lo podemos abordar desde esta rehabilitación del sistema nervioso, que trabajamos pues con distintas tecnologías de vanguardia, con las herramientas que tenemos, también dando herramientas a la familia, de decir, oye, pues mira, es bueno que el chico haga más ejercicio o cambiar esta conducta por esta. No, es un trabajo mixto un poco, ¿no? Complementario de las dos profesiones. O sea, yo creo que es importante ofrecer esperanza porque desde luego hay mucha gente, ¿no?, que ya ha salido
de esa adicción a la pornografía y que se puede trabajar sobre ello perfectamente, que luego habrá que ver en cada persona en concreto porque hila mucho, ¿no? Pues con su historia personal, con si ha tenido vivencias también a veces de abusos, de trauma, ¿no? De inseguridad, de bajita autoestima, ver si lo utiliza más eso como una forma de regularse emocionalmente porque no tiene otras estrategias para manejar la ansiedad o para manejar eso, la frustración, un fracaso. Bueno, pues se va trabajando con todos esos ámbitos, ¿no? Haciendo bien un diagnóstico. Hay una página web que es muy completa y que trata sobre este tema, que se llama daleunavuelta.org y que tiene mucha información de calidad y científica con estudios que avalan lo que ellos mismos van exponiendo, ¿no? Son profesionales clínicos y también ofrece un test, una autoevaluación de 10 preguntas para que uno vea si tengo ya pues ciertos indicios de adicción, ¿no? Si me estoy empezando a enganchar y incluso en esa web puedo pedir ayuda, ¿no? De forma a bastante bajo coste, ¿no? Para facilitar que todo el mundo pueda acceder a ese tipo de ayuda, ¿no? Pero saber eso, que siempre hay esperanza, que se puede trabajar sobre ello, ¿no? Y que por supuesto eso, el mejor tratamiento es esa prevención, esa educación, ese quererse formar sobre el tema, ¿no? Todos, los adolescentes, los padres, los mayores, ¿no? Porque, bueno, siempre podemos dar algo de luz, ¿no? A la gente que nos pueda luego preguntar. Y sobre todo a los máximos mandatarios de la industria de la pornografía que limiten su acceso, su uso y el enfoque que se le da a la pornografía que se vende. Fátima, Nuria, muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado y sobre todo por hablarnos de un tema que me parece cuanto menos interesante, o sea, muy interesante y creo que merecía la pena tratar este tema aquí por los casos que se están viendo en la actualidad, ¿no? Así que muchísimas gracias y desearos felices fiestas. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Igualmente. Pues tras la primera entrevista, a continuación les vamos a dejar con un vídeo porque hemos salido a la calle para preguntarle a los cordobeses y a las cordobesas con quién pasarán su día de Navidad. Les dejamos con este vídeo y a continuación recibimos al segundo invitado de la tarde. Con mi madre y mi familia, con mis hijos, mi mujer y mi madre y hermanas de mi madre y mi sobrino. Ya está. Nosotros en familia, siempre. En casa, en Córdoba, en casa de mi tía, todos juntos y ya está. Que yo paso la Navidad en mi casa con mis padres, se vienen también mi abuela, alguna tía, primo y demás, y nos juntaremos unos 15 o así, supongo. Como persona de tradiciones con la familia siempre. Si bien anteriormente estaré con los amigos durante el día. Y ya después por la noche y el día 25 con la familia, por supuesto. Con la familia en Madrid, pues nos vamos a Madrid todos. Pues mis tíos, además de mis primos, mi madre, mi padre, mis hermanos y demás. Y mis abuelos, que es lo más importante ahora mismo. Pues con mi familia, que es lo más importante ahora mismo. Y sobre todo que no falte nadie. Con la familia en Nochebuena por la noche, en Navidad también con la familia. Los amigos antes con copas. Con mi hija, sus hijas, mi yerno y mi hermana que ha venido a pasarlo con nosotros, su hija y su marido. Pues una parte de la familia le toca la otra familia. Entonces los niños están, los nietos con un abuelo un día y otro día con nosotros. Y con nuestro último invitado de la tarde vamos a hablar también de la prevención en la salud y es que precisamente hablaremos de la campaña de vacunación que está desarrollando el distrito Córdoba y Guadalquivir, campaña de vacunación de la gripe y también de la bronquiolitis en los niños. Para conocer todos los detalles le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado, con nosotros José Lázaro, director de enfermería del distrito Córdoba y Guadalquivir. Bienvenido. Muchas gracias, Miriam. Bueno, ahora ya empieza la época de frío, han bajado muchísimo las temperaturas en estos días y empiezan los resfriados, las gripes y ahora ya empieza a moverse un poquito más, ¿no?, lo que es esa campaña de vacunación que hace ya que empezó, ¿no? Sí, Miriam, nosotros todos los años en la Consejería de Salud empieza la campaña de la gripe normalmente a finales de septiembre o a primeros de octubre. Este año comenzamos el día 8 de octubre. Porque todos sabemos que la gripe es una infección respiratoria que la causa el virus de la influenza y que tiene mayor circulación en los meses de otoño e invierno. Nosotros comenzamos en el mes de octubre porque todos los años millones de personas en el mundo pues pasan la infección de
de la gripe. La mayoría la pasan de forma leve, pero sí es verdad que hay un grupo de pacientes vulnerables, que son a los que van dirigidas las campañas de vacunación de gripe, que son en especial los mayores de 60 años, los niños entre 6 y 59 meses, las embarazadas y todos los pacientes que tienen enfermedades crónicas, como puede ser la insuficiencia cardíaca, el EPOC, la diabetes, que a partir del día 8 de octubre comenzamos a vacunarlos. Siempre empezamos de forma progresiva. Primero empezamos con los pacientes que están en residencias de ancianos y los mayores de 84 años, y luego hemos ido incluyendo por los mayores de 70, de 60, las embarazadas, los niños. Y bueno, a día de hoy en la provincia ya hemos administrado más de 172.000 dosis desde el día 8 de octubre, y ahora lo que queremos es pues continuar con ese impulso en estos días. Ya ha respondido a mi siguiente pregunta, que era por la evaluación que ha tenido hasta la fecha, una evaluación bastante positiva. Sí, bueno, tenemos que... el año pasado fue un año histórico en toda Andalucía de la campaña de vacunación gripe, y alcanzamos en la comunidad más del 70% de cobertura en los mayores de 65 años. Este año, en nuestra provincia, por ejemplo, en Córdoba, que tenemos la segunda tasa de cobertura más alta de Andalucía, estamos por encima de un 60%. Por eso seguimos insistiendo en la necesidad de vacunarnos para intentar alcanzar mínimo el 70% que alcanzamos el año pasado, y si es posible el 75%, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y sobre todo a fin de prevenir, ¿no? ¿Cuándo se prevé que son los picos de mayor vacunación? Bueno, pues de infección de gripe, estamos a tiempo todavía de vacunarnos, porque aunque empezamos el 8 de octubre, siempre la gripe cursa parecido a como cursa el COVID, ¿no? Con una ola, donde hay un momento determinado de la campaña que es cuando más incidencia de casos hay. El año pasado empezó a aumentar de forma progresiva a partir de la Navidad los casos de gripe, y en la segunda quincena del mes de febrero fue cuando más casos de gripe hubo en toda Andalucía. Así que estamos a tiempo, aunque hayamos empezado en octubre. Tenemos que tener en cuenta que cuando nos vacunamos, hasta que nuestro cuerpo empieza a desarrollar anticuerpos, tarda unos 10 días. Y a las 3 semanas de la vacuna es cuando realmente estamos 100% protegidos. Así es decir, que, cuando te vacunas, a los días te puedes poner malo. Sí, al día siguiente, los 2 días, todavía el cuerpo no ha hecho anticuerpos. Es como si no estuviéramos vacunados, pero sí es verdad que a partir de los 10 días ya empezamos a notar esa defensa eficaz que tenemos contra el virus de la gripe por la vacuna. José, ya que nos ha avanzado que aún estamos a tiempo de poder vacunarnos, ¿qué días de vacunación sin cita están planificados para esta semana y para las próximas semanas que vienen? Mira. ¿Y por qué se realizan, ¿no? Porque al final toda vacunación pues requiere de una planificación, una cita previa y demás, pero hay esas vacunas que se ofrecen sin cita. Mira, nosotros hemos hecho esta jornada sin cita porque es verdad que como la campaña comenzó el día 8 de octubre, siempre en las primeras semanas de la campaña, pues cuando más vacunas administramos todos los días en nuestros centros de salud, tanto en nuestro distrito como en toda la provincia. Y es verdad que en la última semana, ya llevamos 10 semanas de campaña, habíamos notado que el número de vacunas que administrábamos en los centros era menor, y queríamos darle un impulso a la campaña para alcanzar ese porcentaje de vacunación que hemos comentado antes. La semana pasada, el día 12 y 13, hicimos unos días sin cita en toda Andalucía, donde 380 centros de salud pues abrieron durante la mañana para vacunar sin cita, y más de 50.000 andaluces se vacunaron, y en nuestra provincia fueron 6.000. Entonces, como fue bien la iniciativa, queríamos esta semana continuar con ese trabajo, y los días 19, 20 y 21, más de 40 centros de salud de la provincia pues están abiertos durante la mañana para que todos los ciudadanos de esa población diana que hemos mencionado antes pues puedan vacunarse sin cita. Acudiendo al centro de salud, pues se les vacunará sin problema. Luego, una vez que pasen estos 3 días, pues seguiremos durante toda la campaña y toda la Navidad y el mes de enero con nuestras agendas, que podrá pedir cita a los ciudadanos por Salud Responde en el centro de salud para vacunarse. Pero pueden aprovechar estos 3 días para vacunarse sin cita por la mañana. ¿Para la próxima semana habrá también sin cita? La semana que viene le queremos dar un impulso a la vacunación de los niños. Hemos nombrado antes que los grupos de riesgo por edad son o los mayores de 60 o los niños entre 6 y 59 meses. Es verdad que en la provincia vamos muy bien en esa cobertura, tenemos la cobertura más alta de toda Andalucía con un 52%, la media de Andalucía en niños un 38%, de 24.000 niños que tenemos con esa edad en la provincia ya hemos vacunado a más de 12.000, pero aprovechando que la semana que viene no hay cole y están los niños en casa, pues vamos a invitar a todos los niños que aún estén sin vacunar, ya digo, de 6 a 59 meses, que el día 27 por la mañana
acudan a nuestro centro de salud a vacunarse sin cita para poder pasar un mes de enero mucho más tranquilo. ¿Cuál es la importancia de...? Porque claro, aquí hablamos ya de la vacunación para la bronquiolitis, ¿no?, en los niños. ¿Por qué se realiza esta vacunación y cómo va esa campaña en la provincia? Porque creo que fue desde el año pasado se vio un incremento, ¿no?, de casos de bronquiolitis. La bronquiolitis es una campaña que comenzó a últimos de septiembre y la bronquiolitis se produce por un virus que se llama el virus sincitial, y el año pasado se empezó a comercializar un medicamento que es el Nirsevimab, que es capaz de neutralizar la acción de este virus en el cuerpo. Y por primera vez este año comenzamos a vacunar a los niños menores de 6 meses, que son los que más riesgo tienen de acabar con una bronquiolitis hospitalizados, ya sea en planta o en UCI. Y es verdad que casi siempre crea también una sobrecarga importante, tanto en atención primaria como en hospital, porque son muchos los niños que cursan con bronquiolitis. Comenzamos a vacunar a 1 de septiembre. Del número de niños que tenemos en la provincia, ya hemos vacunado un 93% de los niños, y hace poco la Consejería publicó unos datos muy interesantes, que era una comparativa con el año anterior, sin haber administrado ese medicamento a los niños, donde hemos reducido el número de ingresos en un 80%. El año pasado, en el mes de diciembre, eran 247 los niños que habían ingresado en nuestros hospitales y más de 47 en la UCI, y este año, en la misma altura, son el 48 niños los que han ingresado en un hospital y 11 en UCI. O sea que ha habido una reducción, gracias a esta vacunación que hemos hecho en toda Andalucía, de un 80% en estos niños menores de 6 meses. Volviendo a hablar de la vacuna de la gripe, si una persona ya ha pasado la gripe, ¿es recomendable que se la ponga la vacuna? Sí, es recomendable porque son varias cepas. Ya hace años empezamos a escuchar lo de la gripe A, y hay varias cepas que producen la gripe, y es probable que hayamos pasado la gripe por una cepa del virus, pero que nos podamos contagiar por otra. Así que si ya se ha pasado la gripe y estamos bien, es recomendable que nos vacunemos, sobre todo si pertenecemos a estos grupos de riesgo que podemos pasar la enfermedad de forma grave. Es decir, en este sentido, la vacuna de la gripe te protege de todas esas cepas, ¿no? Correcto. De las diferentes... Por eso es importante que, aunque hayamos pasado la gripe, nos podamos vacunar, nos vacunemos si somos de uno de los grupos de riesgo. Haciendo ese llamamiento a la población, ¿qué acciones se están llevando a cabo de divulgación, ¿no?, de difusión, para concienciar a la población acerca de la importancia de que... Pues nosotros hemos hecho campañas en redes sociales, en prensa, ahora por ejemplo hoy en televisión. Tenemos también en nuestro distrito 20 enfermeras que acuden a los colegios, 20 enfermeras escolares que la llamamos referentes de centro educativo, que también han hecho campañas en los colegios informando tanto a los padres como a los niños de la importancia de la vacunación. Y luego, bueno, en nuestros centros, todos nuestros profesionales sanitarios todos los días están recomendando la vacuna y dando información de la importancia de ponerse la vacuna a nuestra ciudadanía. ¿Qué destacaría, ya para ir concluyendo con nuestra entrevista, qué destacaría o qué mensaje manda a la población pues para que acuda, ¿no? Porque al final no sé hasta qué fecha estará la campaña de vacunación, si pasado febrero. Normalmente eso, mientras hay casos siempre estamos vacunando hasta febrero o marzo, pero sí es importante que a día de hoy, que todavía no hemos tenido el pico de casos de gripe, todos nos vacunamos, porque además ahora con el aumento del frío y las reuniones, que sabes que cada vez nos reunimos en sitios más cerrados por el frío, con mucha más afluencia de gente, el virus se contagia pues al habla, al toser, con los estornudos, y es mucho más fácil que en estas fechas pues haya un aumento de contagio. Cuanto más estemos vacunados en nuestra población, pues más pronto pararemos el virus y menor será la curva de contagios cuando lleguen los meses de enero y febrero. Por lo tanto, si nos vacunamos ya no nos libramos de las navidades, pero bueno, sí que a posteriori, y al final pues para pasar, ¿no?, esa patología, la gripe, de manera más leve, y la importancia, ¿no?, de vacunar a los más pequeños de bronquiolitis, sobre todo aquellos pequeños de 6 meses, creo que mencionaba. José,
como siempre que nos ha acompañado, un placer recibirte en el plató de 7TV Córdoba, concretamente en este espacio en Córdoba de cerca. Claro. Desearte unas felices fiestas, que Igualmente, disfrutes, y sobre todo que te resguardes del frío. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, Miriam. Pues hasta aquí nuestro espacio de entrevistas de la tarde de hoy. Como siempre, volvemos mañana a partir de las 6 aquí en 7TV Córdoba y les esperamos en este espacio, en este magazine en Córdoba de cerca.